Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Jorge Peñafiel, constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de la consulta popular, de lo aprobado por la Corte Constitucional, de lo negado por la Corte Constitucional, bueno, y el anuncio de este decreto ejecutivo para someter a referéndum precisamente 8 de las preguntas propuestas por el Ejecutivo. Bienvenido, Jorge, nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. En definitiva, 8 de las preguntas planteadas por el Ejecutivo van ya a referéndum, como se dice, de cajón. Sí, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos los presidentes y a ti, Fernando, igualmente. En efecto, lo que sucede es que ya el presidente de la República emitió el decreto con el cual envía al Consejo Nacional Electoral las preguntas que han sido debidamente ya aprobadas por parte de la Corte Constitucional. En esas tenemos evidentemente las 6 preguntas iniciales que fueron ya debidamente planteadas como enmienda constitucional, y también las dos preguntas que sustituían la número 6, que era inicialmente la del Consejo de Participación Ciudadana, y mantiene evidentemente la columna vertebral que inicialmente ha presentado el presidente de la República. Con esto nos veremos abocados ya en este momento a que el Consejo Nacional Electoral, dentro del plazo de 15 días, emita ya la convocatoria a consulta popular, a referéndum, para que se determine en la fecha y saber exactamente cuándo la plantea. Se estima evidentemente que por un tema de costos del país, de presupuesto, se la realice el mismo día de 5 de febrero del año 2023, con lo cual coincidiría con las elecciones seccionales. Bueno, ya vamos a hablar en torno a la conveniencia de incluir dentro de esta misma fecha. Pero, Jorge, hablemos un poquito de los temas o de las preguntas que fueron negadas por la Corte Constitucional. 2 temas, uno relacionado con reformas al Código Integral Penal y otra con incentivos tributarios. La una que habla sobre que los valores comisados por temas de narcotráfico, de lavado de activos, tráfico de personas, etcétera, vayan hacia programas para la educación de jóvenes y niños. La otra, asimismo, reforma al Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a los delitos de extorsión, que ahora serán considerados como delincuencia organizada. Se sube la pena máxima, me parece que es hasta 10 años, y el tema de incentivos tributarios para quienes empleen a personas de 45 años o más. ¿Qué pasa con esto? La Corte le ha dicho no. ¿Por qué y con qué razonamiento, Jorge? Bueno, en efecto, la Corte Constitucional en su dictamen lo que ha hecho es evidentemente realizar lo que le permite la ley, es decir, el control constitucional de forma respecto de estas preguntas. Lo que ha hecho es identificar en los considerandos de cada pregunta, en el propio texto de la pregunta y también en los anexos de estas preguntas, elementos que pudieran ser malentendidos o que se encuentre direccionados de alguna manera, elementos de sintaxis, elementos problemáticos por cada una de estas preguntas. Pero, fundamentalmente, esa es la razón, digamos, inicial con la cual la Corte Constitucional le niega las preguntas. Pero la razón final, que se encuentra en la parte final del dictamen, es que le niega y le dice al presidente de la República: estas preguntas y estas reformas que usted plantea son reformas legales que pueden ser tramitadas ordinariamente por la Asamblea Nacional. Entonces le exhorta al presidente de la República y le dice: señor presidente de la República, usted puede presentar estas mismas reformas a través del procedimiento ordinario y por tanto usted no necesita de consulta popular para hacerlo. Un poco lo que está haciendo la Corte Constitucional es poniendo en orden un poco las facultades de cada una de los involucrados, en este caso el presidente de la República, y también le exhorta a la Asamblea Nacional a que sintonice con los anhelos e intereses de la ciudadanía, con el objetivo de lograr que estas preguntas, esta consulta popular de estas 3 preguntas, sea tramitado por el procedimiento ordinario. Ahora, un poco es esa la dinámica del dictamen. Claro, ahora Jorge, se hablaba de referéndum y se hablaba de plebiscito. Quisiera hacer esta diferenciación que se ha aplicado por parte de gente de conocedores del tema. Está claro, las 8 preguntas van a referéndum, pero se suponía que estas 3 preguntas que han sido negadas iban a plebiscito. ¿Cómo entender esto? Bueno, las reformas constitucionales son un referéndum, evidentemente, porque se va a consultar siempre sobre estas reformas a la ciudadanía, ¿no? Y los plebiscitos, evidentemente, son condiciones que son propias de cada una de los que se encuentran autorizados para convocarlas.
en este caso el presidente de la República, igualmente con un objetivo político o con algún objetivo de consulta directamente de elementos particulares, ¿no? Mucho más particulares, no requieren, no necesariamente son reformas constitucionales, para lo cual sí existe el referéndum como tal, ¿no? Ahora, en el plebiscito usted puede preguntar cualquier cosa, de lo que le parezca natural, propio de su propio ejercicio del gobierno, o también reformas legales, como es el caso que se ha suscitado. Ahora, ¿cómo? El caso de Sí, Jorge, en el caso de estas tres preguntas que fueron negadas, ¿cuál cree usted que fue el espíritu del Ejecutivo precisamente para incluirlas dentro de este proceso que la Corte Constitucional le ha dicho no? El tema de la relación Ejecutivo-Asamblea, estrategia política, desconocimiento creo que no, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, hay que un poco entender el ambiente con el cual el presidente de la República envía las preguntas, ¿no? Evidentemente, en este momento el presidente de la República no tiene, el Ejecutivo no tiene mayoría en la Asamblea ni de cerca. Entonces, evidentemente lo que está haciendo es utilizando una facultad propia que sí le permite la norma, o intentó ejercerla, digamos, para un poco subsanar ese pequeño problema que tiene en la Asamblea Nacional. Y de esa manera ir directamente al ciudadano y preguntarle sobre lo que le interesa que se apruebe, ¿no? Obviamente esto también pasa por un análisis político y de coyuntura, ¿no? Es decir, el presidente de la República también requiere retomar la iniciativa política en el país, y un poco esa es la intención también de las tres preguntas, para poderlas anclar a las otras preguntas de enmienda constitucional que ya van a ser tramitadas. En cuanto y sumar al hecho de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Claro, ahora, claro, ese es el tema que está pendiente. ¿Qué va a pasar? Precisamente yo iba allá. ¿Qué va a pasar con ese tema? El de las Fuerzas Armadas, tengo entendido que el presidente de la República sí las va a presentar a través del procedimiento de reforma parcial. Es decir, va a enviar a la Asamblea Nacional el dictamen de la Corte Constitucional y la pregunta específicamente con todos sus anexos, para que sea debatido en 2 debates por parte de la Asamblea Nacional, y después de ese resultado, evidentemente, enviar a la Corte Constitucional para determinar si efectivamente se realiza el proceso. Obviamente, ya por el tema de tiempo, no va a ser posible realizarlo el 5 de febrero, porque 2 debates de la Asamblea Nacional en temas ordinarios se pueden demorar meses e incluso años, y por tanto no se encontraría dentro de este proceso. Pero sí, ese es el procedimiento que tengo entendido el presidente de la República va a realizar, y seguramente lo va a tener como un as bajo la manga eventualmente para utilizarlo a futuro, ¿no? Ahora, Jorge, la conveniencia de precisamente incluir este referéndum en las próximas elecciones, ¿cuán conveniente es políticamente, estratégicamente? Porque hay quienes dicen que, y ya nos cuenta un poquito la historia, que muchas de las consultas populares lo que han hecho es, de alguna manera, ratificar la aceptación o popularidad del gobernante de turno. Entonces, ¿cuán conveniente es que se lo incluya en estas próximas elecciones? Bueno, lo que tiene que hacer el presidente de la República es informar correctamente. El Consejo Nacional Electoral igualmente tiene que informar y ejercer su facultad y su obligación de informar a la ciudadanía de qué se trata la consulta popular. Lo que no debería caber en un escenario de un Estado democrático ordinario común es que se utilice la consulta popular como una herramienta política. Yo creo que esa no es la intención inicial. Yo creo que verdaderamente existe la intención también de reformar la Constitución, o sea, enmendarla en cierto sentido, pero de manera positiva. Yo dudaría todavía de la intención política y la estratégica que pueda tener el presidente de la República. Hay temas que hay que leer. La ciudadanía tiene su parte también dentro de esto. Es obligación de la ciudadanía leer las preguntas, leer los anexos y también tomar una decisión completamente inteligenciados de lo que está sucediendo en el país, claro, y de las necesidades que tiene el país, ¿no? Y eso sería lo ideal, pero ya vemos que muy poco se lee, muy poco leemos en el país, y ese es quizá uno de los problemas que tenemos en este caso de consultas. Ahora, Jorge, el espíritu de la consulta al final lo que busca es cambiar esta situación de inseguridad que tenemos en el país, por un lado. Por otro lado, mostrar el futuro de ciertas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuestionado, como la Asamblea Nacional y su número de asambleístas, la Asamblea también cuestionada. ¿Esta consulta cambiará esta realidad de verdad?
Bueno, de nada es 100% seguro en un país como el nuestro, y más aún cuando las reformas legales se ha demostrado que no cambian la conducta humana, sino es todo lo contrario, ¿no? La conducta es la que tiene que cambiar las normas. Pero es un intento absolutamente válido, estimado Fernando, de cambiar en algo ciertas circunstancias que le han impedido al país tener autoridades de control. Por ejemplo, que sean libres de ataduras políticas con el Ejecutivo, por ejemplo. Recordemos la década ganada o la década perdida anterior, que se hablaba de que todos los concursos que manejaba el Consejo de Participación Ciudadana eran reformados en sus reglamentos con el objetivo de beneficiar a uno o a otra persona. Ahora, esto es un intento, obviamente, nadie sabe cuál es el futuro, pero yo creo que en términos generales la intención está presentada, es algo. No es lo ideal, no es lo perfecto, creo yo, pero es algo que sí se puede hacer. Muy bien. Sobre todo con el tema de la reforma institucional y el tema de la seguridad. Otra cosa sería quedarse cruzado de brazos esperando nada más que pase el tiempo y que el presidente de la República termine su periodo sin hacer nada. No, yo creo que esto es un intento válido. Muy bien, gracias Jorge. Jorge Peñafiel, constitucionalista. Habrá que ver entonces y habrá posibilidad de seguir hablando de estos importantes temas. Gracias a Jorge Peñafiel. Hacemos una pausa.